Buenos días, es un gusto muy grande estar acá con ustedes. Vamos a hablar un poco sobre ese tema que ha atravesado mi vida como leiga de mi diocese y ha cambiado mi modo de ver y de actuar también desde dentro de la iglesia. Es solamente un ejemplo y ustedes van a perceber que durante toda mi ponencia voy a recordar el caso de Brumadinho, pero es solamente un ejemplo, porque en cada diócesis de América Latina, de África sobre todo, pero en todo el mundo, estamos enfrentando muchos impactos socioambientales. Causados por empresas del sector de minería, agronegocio, pero también tenemos muchos desafíos como hambre, la extrema pobreza, contaminación de cuencas, desmatamento, queimadas, de todo eso. Pero la primera cosa que me gustaría destacar es que todo eso no son coincidencias y no son casos isolados especiales. Estos son fruto de proyectos políticos y económicos que son implementados en nuestros territorios. Y si no logramos verlos como productos de un proyecto, también no vamos a lograr combatirlos. Esto es el primer punto. Y la realidad que parto es de Brumadinho, de la diócesis de Belo Horizonte, la región episcopal, que es mi región, y donde he trabajado acompañando los trabajos pastorales de las comunidades afectadas por lo desastre. Y el punto más importante que me gustaría destacar es que este desastre que ha asesinado casi 300 personas de mi ciudad, pero también contaminado la cuenca del río Paraopeba y soterrado plantaciones, casas, asesinado también la fauna y la flora y contaminado las personas que viven cerca, porque ahora mismo nuestras personas tienen metales pesados en el sangre. Entonces estamos conviviendo con los impactos, pero lo que quiero destacar es cómo esto desastre ha cambiado la estructura de nuestra región episcopal como iglesia, porque no era posible desarrollar los trabajos que estábamos acostumbrados a hacer, porque tuvimos que transformar, por ejemplo, una de nuestras iglesias en la sede de los bomberos que estaban buscando los cuerpos de los muertos. Tuvimos que transformar otra iglesia en el punto de donación de alimentos. Otra iglesia en alojamiento para las personas que perdieron sus casas. Otra iglesia para un comedor social para los voluntarios que estaban apoyando a las víctimas del desastre. Entonces tuvimos que movilizar todas las fuerzas que teníamos como iglesia para apoyar nuestras comunidades. Esto también sin decir que fuimos muy afectados directamente porque nuestras pastorales fueron masacradas. Perdemos 70% de nuestras pastorales de música, por ejemplo. Tuvimos grandes periodos sin tener lideranzas pastorales, porque estas lideranzas también murieron, estas lideranzas también perdieron sus hijos, sus madres, sus padres. Entonces, no era posible ser iglesia sin pasar por un proceso de conversión. Acá tenemos algunas fotos, por ejemplo, de trabajo con los familiares de víctimas. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, 100 niños que perdieron sus madres y padres en la tragedia. Esto cambia todo, cambia el modo de catequismo
Él cambia el modo de los sacramentos también, cómo continuar la vida eclesial, pastoral, pero partiendo de una ferida muy grande que es presente en nuestra realidad. Y el camino de conversión que nosotros tuvimos que pasar es el camino de conversión eclesial, a partir también de las orientaciones de Evangelii Gaudium, el camino de conversión ecológica, a partir de Laudato Si, pero también de Querida Amazonia, el camino de conversión económica, a partir de la economía de Francisco y Clara, el camino de conversión cultural, a partir de las orientaciones de Fratelli Tutti, y el camino de conversión pedagógica, a partir de las orientaciones del Pacto Educativo Global. Y esto se quedó muy claro para nosotros, la importancia de una iglesia en salida, porque una iglesia que también fue accidentada y literalmente enlameada. Entonces tuvimos que salir de nuestras estructuras, disponibilizar nuestras estructuras para apoyar las comunidades. Esto fue un primero conversión. Acá, por ejemplo, es una de nuestras iglesias que fue el punto de los bomberos que resgataron los cuerpos. Acá tuvimos que hacer un trabajo pastoral, pero también tuvimos que aprender a cómo hacer la incidencia política para denunciar las violaciones de derechos humanos y de naturaleza. Y hacemos romarías anualmente, romarías por la ecología integral, en memoria de los mártires que fueron asesinados, pero también por justicia, por responsabilización criminal, porque esto es también un acto de amor y de perdón. Por favor. Pero también tuvimos que atravesar una conversión ecológica. Y Laudato Si es muy clara cuando habla que no hay una crisis económica, una crisis social, una crisis ambiental, una crisis cultural. Estamos hablando de una misma crisis. Y por eso tenemos que crear soluciones complejas, estructurales, para combatir esta única crisis que existe. Esto se da también respetando las realidades locales de nuestras comunidades que son afectadas también por la minería. Son comunidades indígenas, son comunidades afrodescendentes, son comunidades de pescadores, camponeses, pero también de la ciudad y que tienen sus particularidades. En Querida Amazonia, el Papa también destaca el papel de las empresas transnacionales y cómo es un compromiso y una responsabilidad social de la Iglesia enfrentar los actores privados que están se aprovechando del bien común y usando de manera privada, contaminando cuencas, destruyendo florestas y todo lo que es necesario para garantizar la vida no solamente de nuestra generación, pero también de la generación futura. Porque cuando hablamos que no se puede matar, estamos hablando de la generación de ahora, pero también de la generación futura. Pero también es necesario hacer el camino de una conversión económica. Y el Papa él describe muy bien la economía que queremos y la economía que no queremos. La economía que queremos incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, no depreda, y es un pacto para mudar la actual economía, dar alma a la economía. Esto es el tema que hemos tratado en los últimos años. Yo tuve la oportunidad también de participar de encuentro con Papa Francisco en Asís para debatir la cuestión.
Pero esto es central porque a partir de estos temas tenemos conducido nuestros trabajos pastorales, creando materiales específicos para los niños, para los jóvenes, para las pastorales de manera transdisciplinar. Acá, por ejemplo, valorizando la economías circulares, artesanatos, iniciativas de diversificación de la matriz económica. Otra conversión, la conversión cultural, a partir de Fratelli Tutti, con el concepto de amizad social, porque tenemos que amar no solamente a las personas que son nuestras amigas, pero también las que no conocemos. Tenemos que tener un compromiso, una responsabilidad en defender la vida de todos y todas en abundancia. Y la Fratelli Tutti nos ayuda a hacer eso. Construir políticas estructurales que van a garantizar la vida de todas las personas, valorizando sus realidades, sus culturas, sus modos de vida. La conversión pedagógica a partir del Pacto Educativo Global, porque sabemos y aprendemos también en Brumadinho, como iglesia, que crear una solución de cima para abajo y impor esta solución no es efectivo. Las soluciones tienen que ser construidas con nuestras bases eclesiales, con las personas que están en los territorios. Y por eso tenemos que pasar por un proceso de conversión pedagógica, de formación. Y para finalizar, los desafíos pastorales sobre perspectiva socioambiental, he listado algunos baseado en nuestra experiencia concreta en Brumadinho y en el enfrentamiento a la minería, pero son desafíos para diferentes situaciones parecidas también. El primero, el fomentar el protagonismo de los leigos con énfasis en las mujeres que están en las bases, ocupan espacios importantes que están sustentando muchas de las comunidades porque también están en casa cuidando de todo, pero también fuera. En nuestras comunidades hemos percibido cómo las lideranzas nuevas que nacen son cada vez más mujeres. Y tenemos que impulsionar eso en nuestra iglesia. El segundo desafío es la sinodalidad, pero una sinodalidad verdadera. Porque muchas veces como iglesia lo que hacemos es creamos nuestro proyecto pastoral y queremos imponer y la participación de las comunidades sirve solamente para legitimar lo que pensamos que es el cierto. Pero la sinodalidad verdadera, profética, demanda una escucha verdadera y un corazón abierto para cambiar y hacer mudanzas también y cambios. El tercero desafío, la incidencia política para transformación social, porque no podemos investir todas nuestras fuerzas solamente en acciones emergenciales o voltadas para la caridad, sin el comprometimiento con lo compromiso. Gracias. Con el compromiso de transformación política, porque la transformación política es lo que va a garantizar el reino de Dios, un mundo más justo, más solidario, menos desigual. Y esto implica que nosotros, en cuanto iglesia, tenemos que nos involucrar en estas iniciativas y disputar también estos espacios políticos. Valorizando las realidades locales, las culturas que ya están en los territorios, investiendo también en iniciativas de comunicación popular, porque cuando estamos dependiendo el reino de Dios, estamos dependiendo vida en abundancia para todos y para todas. Y algunas personas de algunos grupos privados
quieren más vida para grupos específicos. Y se enojan cuando hacemos eso, cuando tenemos el compromiso con la radicalidad del Evangelio de Jesús Cristo. Entonces, la comunicación popular es muy importante. Tuvimos que investir mucho en nuestra pastoral de comunicación porque las grandes empresas controlan los principales canales de media de comunicación y por eso todo lo que tenemos es el pueblo. Y no es poco, es lo más importante. Entonces tenemos que potencializar nuestras potencialidades. Para finalizar, una formación pastoral transdisciplinar, porque no podemos, el asunto de los impactos socioambientales no puede se restringir solamente al socioambiental. Tiene que atravesar todas las pastorales, si no vamos a seguir teniendo los mismos desafíos. La liturgia no habla sobre los impactos socioambientales. La catequesis no habla sobre los impactos socioeconómicos, pero todos son afectados por esas políticas macroeconómicas. Y esto só va a ser posible si tenemos un proyecto popular de sociedad. Y lo que es el proyecto popular de sociedad, si no es la construcción del reino de Dios ahora. Lo que es esto. Es comida para todos y para todas, el agua para todos y para todas, casa para todos, teto para todos, trabajo con dignidad, sin riesgos de morir en cuanto trabajas, como el caso en mi ciudad. Y el último desafío es saber que la iglesia está en construcción. Tenemos que estar abiertos para hacer los cambios, porque si nosotros allá no tuviésemos hecho cambios, no sobreviviríamos, porque nuestra comunidad no nos reconocería como una organización comprometida con la vida. Entonces, nuestra manera, por favor, nuestra manera de ser iglesia y mostrar el compromiso con el Evangelio de Jesús Cristo es justamente luchar por el común. Y acá tenemos muchas fotos de obispos, padres, encuentros que hicimos con muchas personas de nuestra iglesia comprometidas con eso. Muchas gracias.